Romanos capítulo 8. Aleluya. Bendito sea el Señor. Voy a leer desde el verso 17. Aleluya. Hasta el verso 27. Con la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cuántos están aguardando la venida del Señor, amado hermano? Cuando venga el Señor, las cosas van a cambiar, hermano. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Hasta allí la poderosa palabra del Señor. Estamos agradecidos por esta palabra, amados hermanos. Y estas palabras son para nosotros, para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. No es para el mundo impío, es para nosotros, hermanos. Que Dios bendiga nuestras almas. El pueblo del Señor en victoria, como dice. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Gloria a Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay hombres que buscan mujeres o jóvenes o hijas de padres adinerados precisamente para después heredar esas riquezas, esos millones. Pero nosotros somos herederos no de un simple rico aquí en la tierra, un ricachón. Somos herederos de Dios, amados hermanos. Y dice, coherederos con Cristo. Un coheredero es alguien que al lado de, en este caso Jesús, el heredero de Dios, nosotros vamos a heredar con Cristo
lo que él ha heredado ya. Heredar viene de herencia. Gloria a Dios. Y esta es la cuarta de las bendiciones que Pablo menciona aquí en Romanos 8. La primera es que dice, y esto es para los que son hijos, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, los que andan conforme el Espíritu. Amén, amados hermanos. Los que han renunciado al mundo pecaminoso, los que hemos abrazado la gracia, la promesa de Dios, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre del Cordero? Aleluya, gloria a Dios. Y esto del Cordero de Dios, eso estaba tipificado inclusive en el antiguo pacto. Bueno, no voy a entrar ahorita a hablar esto, es un poco amplio, un poquito complicado también, gloria a Dios, pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso les digo, estas promesas, esta esperanza bienaventurada, como la llama Pablo también, no es para el mundo en general, hermano, no es para toda la humanidad, es para los que están en Cristo. Por aquellos que hemos entrado por la puerta angosta, estrecha. ¿Cuántos están caminando por ese camino estrecho, hermano? Aquellos que hemos renunciado. Y como hablábamos el otro día, que hemos crucificado la carne con sus pasiones, con sus concupiscencias. Es para ellos. Que Pedro dice que Dios nos ha preparado una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminable. Una herencia que no se marchita, que no se corrompe, que no se contamina y que está reservada ya en los cielos. ¿Reservada para quiénes? Para los hijos de Dios. Dije, reservada para los hijos de Dios. Pero no solo allá en el cielo, aquí en la tierra ya disfrutamos lo que Pablo llama, gloria a Dios, las arras. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es arras? Levante la mano sinceramente. Los que saben qué es las arras. ¿Saben lo que es las arras? ¿Saben lo que significa arras? Levanten la mano los que saben que significa arras. Entonces quiere decir que no saben lo que son las arras. ¿Está bien? Yo lo voy a explicar. Bueno, es una cuestión dentro de los contratos notariales, judiciales que se hacen, especialmente de compras, ventas o de adquisición de algún mueble o inmueble. Hay esta figura que es las arras, que consiste en una parte, en un porcentaje pequeño. A mí hay un abogado, si me equivoco me corrige. En un porcentaje pequeño que se ponen de acuerdo las partes, que se da como un adelanto del precio total. También se puede aplicar en una herencia. El padre es rico, por decir Bill Gates, y entonces al hijo le quiere dar un adelanto de la herencia. Te voy a dar un adelanto, hijo, un milloncito de dólares. Pero el hombre tiene pues $1,000 millones. ¿Qué millón? 1,000 millones, no, billones por decir, ¿no? Entonces es una pequeña parte, es un adelanto del total. Pues la Biblia dice que aquí en la tierra ya nosotros hemos recibido las arras de esa herencia. ¿Cuáles son esas arras? La llenura del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, para a través del cual el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, podamos comprender
lo que Dios nos tiene preparado, reservado. Pablo ora por la iglesia de los Efesios para que el Espíritu de Dios alumbre los ojos del entendimiento, para que los creyentes podamos comprender la altura, la profundidad, la anchura. ¿Cuál es la otra medida? Las dimensiones: altura, profundidad, anchura y el tiempo. Esas son las 4 medidas, las 4 dimensiones del amor de Dios, para que comprendamos el amor de Dios que excede a toda la capacidad humana, que no se puede comprender. ¿Cómo es que Dios puede amar de tal manera a gente pecadora, hermano? Y que Dios pueda pasar por alto tantas cosas terribles que la humanidad incurre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El ser humano vive achacándole todas sus desgracias y miserias a Dios. Pero cuando le va bien, ¿a quién le achacan? A su suerte. Que tengo suerte, soy afortunado, que esto, que aquí, que allá, que las estrellas. A cualquier cosa le atribuyen si le va bien. Pero cuando le va mal, Dios es el culpable de mis miserias, es el culpable de mis desgracias, es el culpable de todo lo que está aconteciéndonos. Aleluya. Y a tal punto que ya en el tiempo de la gran tribulación dice que van a maldecir, van a blasfemar de Dios. Así está la humanidad, hermano. Es terrible, gloria a Dios. Pero todo lo que acontece, hermanos, no es otra cosa que la consecuencia. Las consecuencias del pecado del hombre. Ya lo dijo el apóstol Pablo: lo que el hombre siembre, segará. Los que siembran vientos cosecharán tempestades. Eso lo dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. A ver, por aquí creo lo tengo, Gálatas, en Gálatas creo está, a ver. Alabado sea el Señor. En Gálatas está es el capítulo 6, verso 7, ¿no? Lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, es decir, el que vive una vida carnal, el que vive en deleites, el que vive practicando el hedonismo, el placer sensual, los epicúreos, alabado sea el nombre del Señor. Los que viven detrás del placer solamente sensorial, emocional, unas vidas placenteras. Cristo vive, amados hermanos. Ellos, sembrar para su carne es eso. Es decir, vivir haciendo las cosas de la carne. Y Pablo dice que los tales no agradan a Dios. Pero si nos proponemos en el corazón, como lo hizo Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. Y usted lo ve, el hombre, él entró jovencito, tendría unos 17, 18 años cuando llegó allí a Babilonia. Y lo vemos después, ya pasado los 80 años, un hombre octogenario, nonagenario, que había pasado por 3 imperios o 3 reyes, más de 80 años, y seguía siendo el mismo. Que aún los envidiosos, enemigos de él y de Dios, trataron de encontrarle algo. Y dice que no hallaron en él nada, porque el hombre era perfecto y había otro espíritu en él, un espíritu superior en él. Y no encontraron ningún vicio ni nada incorrecto para poder entonces acusarlo y señalarlo. Un hombre de más de 80 años, porque propuso en su corazón. Ahora, ¿de dónde salió eso? Es eso que él en su corazón se propuso agradar a Dios. ¿De dónde salió?
Bueno, yo tengo que ir a lo que la Biblia enseña, que tuvo padres piadosos que lo supieron instruir. ¿Y cómo sabe usted eso si la Biblia no lo menciona? Pero hay otros pasajes pues que podemos cotejar. Por ejemplo, Samuel. Hermanos, mire, el cuadro de la condición moral de la sociedad era deprimente, terrible, hermano, a tal punto que el sacerdocio estaba corrompido. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, que eran sacerdotes, dicen que eran profanos y que eran fornicarios. Es más, Elí estaba ya viejo y ciego y era complaciente con los pecados de sus hijos. ¿Me están oyendo, amados hermanos? La palabra escaseaba. No había palabra. No había visión con frecuencia. Es más, la lámpara del templo, que es un tipo del Espíritu Santo, estaba a punto de apagarse, lo que habla del abandono y la desidia del ministerio. Porque los levitas tenían que vivir, hermanos, despabilando las lámparas. Tenían que vivir siempre alimentando de aceite las lámparas para que siempre estuviera alumbrando allí el tabernáculo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El tabernáculo no se alumbraba con la luz del sol del día. Era una tienda que estaba cubierta de pieles, bien cerrado, y era oscuro. Lo que alumbraba dentro eran las lámparas. Creo que le llaman el memoriá. Era lo que tenía que alumbrar esa lámpara de 7 brazos. Eso tenía que estar alumbrando. Es tipo del Espíritu Santo. Pero a punto de apagarse. Usted cuando está en la cocina cocinando, hermana, y el gas se está acabando, cuando está a punto de apagarse, que queda poquísimo gas, ya se acaba ya, hermano. Pues así estaban las lámparas. Es decir, que había un abandono. Había una desidia. Dice que los hijos de Elí eran impíos. El original dice que eran hijos de Belial, hijos de Satanás, fornicarios. ¿Y eran sacerdotes? Fornicarios y profanos. Hermano, el conocimiento de Jehová Dios no había. Y en medio de todo ese panorama tan terrible, el Espíritu Santo inspiró para que se registrara. Mas el joven Samuel iba creciendo en gracia y en sabiduría. Puede levantar la mano y alabar a Dios, hermano. Ahora, ¿de dónde qué? El niño, porque era un niño más o menos de 12 años, fue cuando ya fue destetado. Porque lamentablemente la mentalidad occidental es destetar a un niño, los pediatras, hasta los 2 años. Pero la mentalidad oriental, mientras el niño puede lactar y hay que darle de lactar, el niño puede llegar 8, 9, 10 años lactando, hermano. Pero hoy esta sociedad moderna, las madres no quieren ni dar de lactar a los niños ya. No, porque se me caen los senos. Sí, se me chorrea todo y no, yo quiero mantener la figurita. Y entonces le hacen daño al hijo. No, que hay que darle la leche esta, ¿cómo le llaman? La NAN y todas esas que no vale para nada. Y le están quitando lo más precioso que puede tener una criatura. Los pediatras dicen, mire, al niño solamente la leche materna, no necesita ningún suplemento, no necesita ningún complemento. Ahí están todos los vitaminas, nutrientes, todo está en la leche materna. ¿Es Dios sabio o no es sabio, amados hermanos? ¿Cómo no va a ser?
Por eso Pedro dice espiritualmente, llevándolo al plano espiritual, porque ellos también sabían eso. En esos tiempos no había Naán, no había la leche en soya, no había nada de eso. Era pecho. El niño era pecho, leche materna. Y por eso dice que las hijas, las hebreas, eran robustas. Vivimos en un siglo, hermano, donde ya no se resiste nada. El dolor de muela te desmaya. El dolor de callo, no voy al templo. Porque me salió un callo, ya no voy al templo. Ya, y por cualquier causa. Ya no venimos a la iglesia. Ya no venimos a adorar a Dios. Cualquier causa, cualquier motivo es bueno. Siempre habrá un pero. Siempre habrá, hermano, una causa. Siempre. Pero yo le digo no. Gloria a Dios. A mí me dicen hermanos, aquí en Villa Sabor hace muchos años, cuando la cosa era difícil, cuando recién se estaba fundando, cómo tenían que caminar en arenal y recoger su agua en los arenales. Y no era por la corriente del Nilo ni nada de eso, sino que no había pues acá. Y cuando tenían que venir al templo caminaban cuadras, 10, 12, 15 cuadras, ida y vuelta, 30 cuadras. Hoy tenemos el chino, tenemos la china y tenemos todo eso. Pero ni con chino, ni con china, ni con conchinchina. Y algunos tienen hasta auto propio y no vienen al culto. Ay, Señor. Se puso fea. El huaico está viniendo. Alábale si puedes. ¿Cómo es que este niño Samuel más o menos tenía 12 años y no se dejó arrastrar por el peor de los huaicos? Es el huaico de la degeneración. Es el huaico de la perversión. Es el huaico, hermano, del pecado. Es el huaico de la mundanalidad. Y eso está viniendo. Y es un huaicazo. Y lamentablemente el que no está bien parado lo arrastra. Gloria a Dios. Por eso es que hay que estar bien parado en Cristo Jesús. Hay que despojarse de toda carnalidad. Creyentes que viven solamente pegados en el WhatsApp, nada más, whatsappeando, parecen sapos whatsappeando, cambiando perfiles y cambiando perfiles y cambiando perfiles, por hora cambiando perfiles. En el Facebook y en todo eso, bastante tiempo están llevando allí, desperdiciándolo. Ya no hay amenes ahora, ya gloria a Dios. Y otros peor todavía, porque están metidos en el PlayStation. Silencio. Así es, hermano. Y se están volviendo adictos. Hay gente que está adicta a este aparato. Mire, este aparato, ¿cómo puede ser que te domine? Este aparato. Pero eso está destruyendo la vida espiritual de muchos creyentes, hermano. Les está generando adicción. Y están dependiendo de esto, hermano. Entonces yo no sé con qué frecuencia vives entrando tú para ver. Es que tengo que enterarme. Y viven ahí. No, ¿sabe qué cosa es? Es el morbo. Por ver y oír, nada más. Y saber. Gente morbosa. Si usted no lo es, no se sienta mal. Pero si usted lo es, ya pues alíñate, pues ya arréglate, ¿qué estás esperando? Todo eso es sembrar a la carne. Hay que tener dominio propio, hay que tener control. No tienes dominio propio, no tienes control, deshazte. Crucifica, deshazte. Bota la basura. No solo el celular.
sino hasta las computadoras que viven allí no tienen, no pueden, los esclaviza. Que tienes que hacer algo. Si simplemente no haces nada, bueno, el diablo te va a tragar entonces. El diablo te va a tragar. Y va a venir como león rugiente. Samuel, ¿cómo es que se mantuvo este niño, ese joven Daniel? Porque tuvo hogares fuertes, sólidos, que sus padres le supieron enseñar. Le supieron enseñar. Y tuvieron que enfrentar situaciones peores que la ideología de género. Peor. Y sin embargo no se contaminaron. ¿Sabe por qué? El problema de esta cuestión de las marchas es porque muchos creyentes no quieren cumplir su responsabilidad. Así es. No, que la iglesia se encargue de mis hijos, que la escuela dominical le enseñe a mis hijos, que el colegio cristiano le enseñe a mis hijos. No quieren cumplir su responsabilidad. Entonces hay que salir a protestar. Yo no tengo que protestar, porque si yo les enseño conforme la Biblia, les instruyo, les enseño, les corrijo, les disciplino, no quieren hacer, padres ociosos que no quieren cumplir su función de enseñar, de corregir, de reprender, de disciplinar. Padres acobardados. No, pues es que si a mi hija le llamo la atención, se me va de la casa. Se me va a ir, no. Entonces le dice a veces la esposa al esposo o el esposo a la esposa: no le digas nada, no la obligues. Deja que el Espíritu haga la obra. Y el muchacho y la muchacha, que ya son hasta jóvenes, 16, 17, 18 años, haciendo y deshaciendo. No le digas nada, no lo obligues. ¿Tú crees que todo es obligar? Deja que el Espíritu de Dios haga la obra. No le digas nada, no lo obligues a ir al templo. Y entonces vienen al culto los padres y el hijo por allá o la hija por allá. ¿Y qué está haciendo? No, le he dejado en la casa así, y meten al marido en la casa. Hermano, eso ha ocurrido y está ocurriendo. En la propia casa fornican. Es terrible, hermano. Fornican en la propia casa, hermano. Todo eso es sembrar para la carne. Y el que siembra para la carne, es decir, el que practica todas esas cosas, segará corrupción. En Job 4:8 dice: como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. En Oseas 8:7 dice: porque sembraron viento y segarán torbellino. Segaron vientos, sembraron vientos, segarán torbellinos. Gloria a Dios. Ahí mismo en Oseas 10:12 dice: sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. El que siembra para su carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, no para su espíritu, sino para el espíritu, es decir, para las cosas de Dios. Ahí lo dice: el que siembra, más el que siembra para el espíritu, no para su espíritu, sino para el espíritu. Cuidado con eso, porque hay unos juegos que hacen, hermanos, gloria a Dios, las filosofías modernas, la psicología moderna, el humanismo,
que están mezclado todo esto con espiritismo, con Buda, con yoga, con todas esas cosas que hablan de el exaltamiento del hombre a través de la meditación trascendental, cosas espirituales, yogas, cuestiones así, pero es para su espíritu. No, hermano, no es para mi espíritu, es para el Espíritu de Dios. Yo tengo que sembrar para el Espíritu, es decir, hacer las cosas que a Dios le agrada. Y por supuesto mi espíritu se edifica, pues, ¿no? Pero tengo que hacer lo que Dios manda. Mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, queremos volver ahí a Romanos 8. Para aquellos que están en Cristo, es en Cristo. Estar en Cristo, vivir en Cristo. Aquí hay 4 bendiciones. Número 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ya no pesa sobre nuestras vidas aquellas sentencias que nos habían caído por nuestros pecados. Sentenciados. Cuando se sentencia a una persona, cadena perpetua. Esa es la sentencia. Y las consecuencias de esa sentencia, bueno, ya sabe usted lo que tiene que pasar, pues a veces trabajos forzados, esto, lo otro, que conlleva la sentencia. Bendito sea el nombre del Señor. Pues dice, para los que están en Cristo ya no pesa ninguna sentencia, ninguna condenación. No, ya Cristo nos ha libertado de la maldición, hermano. La segunda es que el Espíritu vive en nosotros, es decir, nos da vida eterna, vida verdadera. La vida verdadera es la espiritual, no es la vida física, de la cual el ser humano se aferra con todas sus fuerzas. Se aferran a la vida física, pero eso se va a acabar. A través de la muerte se va a acabar la vida física. La vida verdadera es la espiritual, y es la que nos da Dios. Por eso Pablo decía que para él el morir era ganancia. La tercera es que recibimos espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción. Gloria a Dios. Hemos sido adoptados. Antes éramos parias. Éramos gente, hermanos, huérfanos. Pero el Señor nos adoptó. La cuarta, herederos de Dios. Hemos leído el verso 17. Coherederos con Cristo. Si es, y eso sí es condicional, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero nuestros padecimientos son con Él. Con Él. Él está con nosotros en medio de las pruebas. Él ha prometido que no nos va a dejar solos. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En los momentos más difíciles, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Pero es lo que menos hacemos. Vivimos quejándonos, vivimos protestando, vivimos reclamando, vivimos murmurando. Pero lo que menos hacemos es clamar, lo que menos hacemos es gemir. El profeta manda que entre la entrada y el altar, aleluya, póstrense ministros, lloren, oren, hagan lamentación, dice, giman. Queremos hablar de estos 3 gemidos. Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, el anhelo ardiente de la creación, anhelo ardiente es desear algo, esperar algo,
pero hermanos, ardientemente, con esperanza, con deseo, con ánimo. Dice que la creación anhela ardientemente, ¿qué cosa? El aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire cómo la creación puede discernir y distingue. La creación tiene entendimiento. Isaías le tiene que reprender a Dios a través de Isaías al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, lo tiene que reprender y decirle: el asno, el burro, el buey, que son animales brutos, que son animales bajos, creación baja, que solamente se guían por instinto, es decir, el fatalismo, entienden, porque el buey conoce a su amo, y el asno, el burro, conoce el pesebre de su amo. Entonces, ¿cómo es posible, hermano? Los animales, yo veía un documental que hay unas maripositas que tienen, hermano, yo no sé cómo y cómo no se equivocan y toman el camino más recto, más corto, para hacer unos recorridos, para ir a poner sus huevitos. Viajan miles de kilómetros. Unas ballenas, animales enormes, brutos, recorren 8,000 kilómetros. Y ni qué hablar del salmón. Y esos animales, ¿cómo reconocen cuál es el tiempo de su desove, no? El desove que tiene que hacer el salmón. Ya sabe cuando le llega el tiempo y tiene que regresar y nadar contra la corriente y llegar a la cabecera allá del río para desovar allá y después morir. Yo digo, ¿cómo ellos pueden saber? Entienden. Y Dios dice: mi pueblo no tiene entendimiento. Y a través del profeta dice que el pueblo sin entendimiento perece. Claro. Porque se cree cualquier cosa, se acepta cualquier cosa, hasta tonterías. Y cuidado, que el pueblo de Dios caen también en supersticiones. Dios mío, gloria al nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo vive. Cuando Cristo llegó, le dijo a los religiosos que se ufanaban de ser maestro de indoctos, guía de ciegos, se ufanaban de que tenían en la perfecta ley el conocimiento pleno. El Señor, que les dice, hipócrita, les dice que cuando veis el cielo y dices tiene arreboles, hoy va a llover, y sabes distinguir los tiempos, salían, miraban, veían no solo los cielos con arreboles, miraban también las plantas, miraban la hoja y decían: ya está próxima la primavera. Sabían distinguir, ellos se llevaban por los tiempos, veían los embrios, veían las hojas. Gloria a Dios. Veían, hermanos, la luna, el cuarto menguante, la luna nueva, la luna llena, hermanos. Yo recuerdo cuando llegué a la selva por primera vez en mi vida, y entonces hablábamos, yo decía: hermano, teníamos que ir a cortar madera para hacer el armazón, y entonces los hermanos me decían, y yo oía a los hermanos decir: pastor, no, es que la luna no favorece para cortar madera. Le digo: ¿qué? Sí, si cortamos con esta luna se va a polillar. Y yo decía dentro de mí: supersticiosos estos, Dios mío. Así, la ignorancia pues es atrevida, hermano. Y yo decía dentro de mí: ¿pero qué? ¿Los creyentes son supersticiosos? Esto lo vamos a arreglar ahorita, decía yo. Así hablaba yo. Pero después entendí que la luna tiene un efecto, tiene una fuerza, tiene un poder, hermano. Esta cuestión de la marea se debe a la luna, que ya se ubica y entonces el mar sube la marea.
Y es así, está comprobado. Cortan la madera en un menguante que no deben cortar, se apolilla, hermano. Pero lo cortan cuando deben cortarlo, no se apolilla. ¿Pero qué? ¿Es algo mágico? No, es Dios lo ha designado así, amado hermano. Son leyes. Dios lo ha establecido, lo ha designado. ¿Qué le dice a esos religiosos? Les dice: hipócritas que saben distinguir. Dicen haya reboles, hoy va a ser sol y sale el sol. O hoy va a llover y llueve. Saben distinguir y no distinguen los tiempos de la visitación de Dios. Tienen más de 300 profecías que hablan del Mesías, de la venida del Hijo de Dios. Abraham vio mi día y se gozó, y aquí hay uno más grande que Abraham, dice él. Salomón, y aquí hay uno más grande que Salomón, y no saben distinguir, les decía. Ciegos, como le dijo el Señor, guías ciegos que guían otros ciegos, sin entendimiento. No debe ser así, hermano. Por eso Pedro nos dice que hay que estar atento a la palabra profética, la cual hay creyentes aquí que están descuidando. Les hablé el domingo pasado, creo que fue, el domingo, sí. La lectura de la palabra ennoblece a la persona, hermano. Lo hace más sensible. Hermano, abre el entendimiento, la lectura de la palabra, abre el entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cristo vive. La creación gime, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Y dice que anhela ardientemente. La creación está esperando que los hijos de Dios se manifiesten, porque cuando los hijos de Dios se manifiestan, viene la bendición de Dios. Dije, viene la bendición de Dios. Amén, amén, amados hermanos. Porque la creación, verso 20, estoy leyendo en Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación está sujeta a vanidad, pero no por su causa, sino por causa de ¿qué? ¿De qué? La corrupción, dice. La esclavitud de la corrupción. Esto nos lleva, determinadamente nos lleva a Génesis. A Génesis. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 3. Capítulo 3 de Génesis. En el capítulo 1, capítulo 2 está la creación especial. Dios creó todas las cosas, usted lo puede leer. Si no lo has leído, léelo. Ahí está la creación. Como Dios en 6 días creó todas las cosas. Todo. En realidad fueron 5 días y el 6.º día dice creó al hombre. Lo hizo a imagen de él. Y el 7.º reposó. Fíjese cómo hasta Dios nos da una enseñanza de que tenemos que de reposar, no solo por bienestar de nuestro cuerpo, nuestro organismo, porque el otro día yo hablaba aquí y una hermana me confirmó eso y me dice, sí es verdad, me dice, porque trabajamos 10, 12, 14, 15, 18 horas al día. Y entonces después venimos y le traemos al Señor el cuerpo todo agotado, todo cansado. Y entonces venimos, ya no damos más, pues. Pero hemos hasta maltratado el templo del Espíritu Santo. Cuerpo cansado, adoración cansada.
Cuerpo cansado, fatigado, alabanza que fatiga. Así es, hermano. Y entonces por eso es que ya no la palabra ni se entiende, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria a Cristo el Señor. Ese es el problema, hermano. Y a veces solamente el día de reposo, el descanso, solamente de nombre, porque no lo practicamos. No, hay creyentes que terminan aquí la escuela dominical y salen, hermano, a laborar. Y otros antes de llegar aquí han estado laborando. Entonces solamente 2 horitas para estar en el templo. Pero después a seguir. Y ya en la noche ni qué hablar, ya, y le dan hasta las 12, 1, 2 de la mañana. ¿Qué es eso, hermano? No le estás dando al Señor lo que tienes que darle. Eso lo dice usted, pastor, porque usted no trabaja. Dios mío. Bueno, voy a pasar por alto eso. Pero, hermano, cuando Dios creó todo, había un perfecto orden. Aún la naturaleza estaba en armonía, hermano. Tanto era así que ni llovía. Se dice que un clima favorable para el desarrollo de la vida es más o menos 60 grados Fahrenheit, que son unos 16, 17 grados de temperatura. 17 grados de temperatura es el ambiente y el clima favorable. Dicen los guanuqueños, no sé si será cierto. ¿Hay guanuqueños aquí? ¿Hay alguien de Huánuco? La hermana. ¿Alguien más de Huánuco? Pero dicen que el clima de Huánuco es el mejor clima del mundo, dice. Así dicen los guanuqueños. Pero los arequipeños también dicen lo mismo. No, pero uno va a Huánuco, hermano, y es riquísimo ese clima. En la noche usted descansa tranquilo, hermano. Sí, usted se mete en su habitación, en su cama, hasta tiene que cubrirse a veces una mantita nada más, no mucha ropa, porque es un clima tremendo, más o menos esa temperatura. Eso dicen los científicos, que una temperatura correcta, normal para dar la vida, para que la vida se desarrolle, 17 grados, 60 grados Fahrenheit. Gloria a Dios. No llovía. La tierra dice que era regada, un vapor que salía de abajo. Ese vapor, al entrar en contacto con el clima, los 17 grados más o menos, entonces se condensa. Y ahí mismo se regaban los campos. O sea, no había la evaporación. Claro, la evaporación viene por los intensos cambios. Ahora vamos a ver por qué. Gloria a Dios. No había, hermano, la evaporación salía. Abajo en la tierra sí hay calor, allá hay fuego, está el infierno pues allí. Pues los volcanes y todo eso. Pero cuando sale ese vapor, entraba en el clima, el ambiente, y ahí mismo quedaba. Y se regaban los campos. Y producía tremendamente. Y todo era perfecto, había un equilibrio, que eso es lo que se ha roto. ¿Qué dice en Génesis 3? Pastor, pero usted se ha vuelto científico. No. Yo te digo lo que la ciencia dice en base, claro, yo lo complemento con la palabra. Con la palabra de Dios. Porque esto que estamos viendo es la maldición, hermano. Sí. ¿Está hablando bien, pastor? Por supuesto, la Biblia lo dice. Mire, había un huerto. Se llamaba el huerto del Edén. Edén significa delicia. Usted se imagina esos frutos. Mire, si hay frutos. Allá en Santo Domingo a la papaya le llaman, ¿cómo le llaman a la papaya? Lechosa. Hermano, pero vaya a ver esas papayas, hermano.
Yo le preguntaba, ¿y ustedes han endulzado esto? No, mi papaya lechosa sola con agüita y hielo, me dice. Pero vaya qué rica esa papaya, hermano. Jugoso, delicioso, hermano. Hay frutos así, deliciosos. Yo digo, con una tierra que está tan minada, todavía, es que la tierra está sujeta. Y todavía produce cosas buenas, pero está sujeta. Es decir, no produce todo lo que pudiera producir, porque está sujeta. Más o menos la comparación que leí es la de un boxeador de esos pesos pesados, entrenado tremendo y que está amarrado. Y no puede desarrollarse como quisiera porque está atado el boxeador. Pero desata ese boxeador para que veas. Aleluya. Pues así está la creación, atada, sujeta. Y aún atada produce cosas maravillosas. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, amado hermano? Sí. Esa tierra riquísima que el Señor le dijo a Israel, cómo producía unas uvas que un racimo tenían que cargarlo dos hombres en sus hombros, un racimo. Y hay frutos riquísimos. La tierra sujeta a vanidad. La tierra atada, la creación atada. Sin embargo, miren las cosas. ¿Qué ocurría? Ahí en el huerto Adán y Eva gozaban del Edén. En ese paraíso, el huerto. Pero ¿qué ocurrió? Ya todos lo sabemos. Comieron del árbol prohibido y entonces vienen las consecuencias. Las consecuencias, hermano. ¿No queremos sufrir las consecuencias del pecado? No peques. Así llanamente, no peques. ¿Qué hubiera sido si David no caía en adulterio? No hubiera sufrido por más de 20 años lo que sufrió. Porque después de eso pasaron más de 2 décadas, hermano. Y David tuvo que seguir cosechando por más de 20 años, cosechando su pecado. ¿Y dónde fue y a través de qué? Ahí lo lee usted. A través de su propia familia, hermano. Sus propios hijos. La consecuencia. No queremos sufrirlas, no hagas lo malo. Mejor dicho, no hagamos lo malo. Pero no desobedecemos, nos carnalizamos. Y por último nos arrastra la concupiscencia, pecamos. ¿Ya gozaste? Bueno, ahora vas a tener que saborear ajenjo. Hermano, eso está en toda la Biblia. Que Dios nos advierte. ¿Qué dice 1 Corintios 10? Hay un pasaje allí que Pablo escribió por el Espíritu Santo de admonición. Que todo lo que ocurrió, y hace una lista detallada al pueblo de Israel, lo que incurrió Israel, que fornicaron, que hicieron idolatría, que pecaron terriblemente, dice Pablo, y estas cosas acontecieron y están escritas como ejemplo, para que nosotros no codiciemos como ellos codiciaron, ni forniquemos como ellos fornicaron, ni caigamos en idolatría como ellos también cayeron, y en un día murieron 23,000 terribles, hermano. Bueno, Adán y Eva disfrutaron el fruto y ahora vienen las consecuencias. Capítulo 3, verso 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya no vamos a detenernos ahí, sabemos que el hombre siempre busca excusarse, hermano. Entonces Jehová le dijo a la mujer:
¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Los dolores en tus preñeces. Y hay mujeres que hasta terminan hospitalizadas, porque son tantos los problemas del embarazo que tienen que hasta internarse casi los 9 meses, porque los mareos, los vómitos, las náuseas, hermanos, no pueden asimilar nada, se deshidratan y es terrible, se les sube la presión, se hinchan, el líquido lo retienen y los dolores comienzan. Es horrible, hermano. Aquí está cuál fue la causa. Así que es Eva. Pero cuando vaya allá arriba, hermana, no le vaya a recriminar a Eva, pues. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Pero hoy ya no se quiere dar con dolor. Ya no quieren que las mujeres den con dolor a luz sus hijos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya, pues, esto es cesárea, más rápido. Les meten la aguja esa en la columna, ¿cómo le llaman? La raquidia, ¿no? Para adormecerle y que no sienta nada. No, el Señor ha dicho que tiene que darse a luz con dolor. Y tu deseo, esa es la parte más difícil, porque los dolores lo pueden soportar, pero esta parte es la más dura. Y tu deseo será para tu marido, y tú te enseñorearás de él. Amén. ¿No dice así? ¿Cómo dice? Tu deseo será para tu marido, y él, tu marido, se enseñoreará de ti. Y el otro día yo escuchaba, eso está en la internet, una mujer que funcionaria de la ONU, ex funcionaria de la ONU. Y entonces ella, que ha estado metida allí, comienza a dar una charla, ¿no? Un seminario, no sé cómo le llaman, una conferencia acerca de esta cuestión de la ideología de género. Y ella va al origen y dice: la causa es una mujer mundana, está en la internet, es mundana, no es creyente, es mundana. Pero ella dice: el origen de esta ideología de género, esto se remonta ya por el año 40 del siglo pasado, 40, 50, después de la guerra mundial, dice. Allá se remonta, y su origen es cuando las mujeres comenzaron a buscar la liberación femenina, ese movimiento de liberación femenina, dice. Entonces ya las mujeres no quieren cocinar, dice ella. Ya las mujeres no quieren lavar pañales, dice la mujer. Ya las mujeres no quieren atender hogar, dice la mujer esta mundana. Ya las mujeres no quieren criar hijos, no quieren tener hijos. Viene la planificación, dice la mujer mundana. Entonces el origen viene de allá. La liberación femenina, y los roles se comienzan a cambiar e invertir. Ya la mujer no quiere trabajar en su casa, lo que quiere es un trabajo ejecutivo. Y entonces viene la igualdad. ¿Por qué él puede trabajar y yo no? ¿Por qué? Y se pone la mano así todavía, así. Así. ¿Por qué? ¿Por qué él sí y yo no? ¿No somos iguales?
¿Somos iguales? No somos iguales. No es igual, hermano. Ese pastor es machista. Aleluya. Dios le ha dado a la mujer un ovario, le ha dado unas trompas de falopio, ¿no? Así se llaman, ¿no? Le ha dado una cavidad donde puede tener a su criatura y ahí crece. El hombre no lo va a ver a usted un hombre. No lo va a ver con una barriga embarazado, porque hay unos que tienen unas barrigas tremendas, pero usted embarazado no lo va a ver, no lo va a ver. La mujer concibe, el hombre engendra. Entonces sigue diciendo ella, los roles se han invertido y ahora usted ve a mujeres ejecutivas, a mujeres generalas, con estrellas, la generala. Y entonces viene la generala y todo el cuartel a la generala. No, esto está acarreando, ha traído problemas. Y entonces sigue diciendo ella, como ya no quieren tener hijos, entonces comienza, porque quieren seguir disfrutando de sexo, vienen entonces los preservativos, vienen la píldora al día siguiente, vienen los condones, viene todo eso para prevenir. Detrás, dice ella, dice la mujer, está la ONU que invierte millones de dólares, y están las químicas farmacéuticas, los retrovirales, los preservativos, las pastillas. Es un negocio de miles de millones de dólares. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso que lo que hacen los gobiernos, que también caen en este juego, ¿qué es lo que hacen? Reparten condones en los colegios, reparten preservativos en los colegios, reparten píldoras anticonceptivas, reparten la píldora del día siguiente, que es abortiva, y no solamente abortiva, porque científicamente dicen que produce hasta cáncer. La T de cobre, ya está comprobado que produce cáncer al útero. La T de cobre. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para evitar los hijos, entonces pues, ¿por qué no puedo? Una mujer dice, ¿por qué no puedo tener relaciones con otra mujer? Es terrible, ¿no? Pero ¿cuál es la causa? Que no quiere sujetarse a lo que dice aquí. Que el espíritu de Eva todavía sigue moviéndose en el mundo. Por eso yo prediqué hace mucho tiempo, ¿hijas de Eva o hijas de Sara? ¿De quién eres hija? Ojalá que sea verdad. ¿Hija de Eva o hija de Sara? No, yo soy hija de Sara, pero le gritas al marido. Le faltas el respeto al esposo. ¿Cuál era la actitud de Sara? Léelo, Pedro lo dice. Mirad la conducta de Sara, que a Abraham lo llamaba mi señor. Pero el espíritu de Eva, allá en el mundo, porque es un espíritu, así como Apocalipsis menciona a Jezabel. Jezabel había muerto cientos de años atrás, que la aventaron por la ventana y se murió la mujer esta, Jehú, ¿no? Y los perros se la comieron, y su carne se volvió estiércol, como lo había profetizado el profeta. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero entonces en Apocalipsis, cientos de años después, Juan habla que en una iglesia estaba Jezabel, pero se había muerto el espíritu de Jezabel. El espíritu ese de hechicería, de espiritismo, de fornicación, de inmundicia. Ese espíritu de Eva. Es decir, eso que la llevó a ella a independizarse,
¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué Dios le dice a Eva? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? Yo siempre lo he dicho. ¿Qué hacía Eva cerca del árbol prohibido y sola? ¿Qué hacía? Si ella tenía que estar al lado de su marido, al lado de su esposo, para eso se casó. ¿Qué hacía ella sola cerca del árbol prohibido y observando el árbol prohibido? Ese espíritu de independencia, pues, hermano, ese espíritu que a las mujeres las persigue del mundo, y hasta algunas creyentes también, que quieren independencia. No, yo misma soy. Yo misma soy. Aleluya. Ah, te gozas, ¿no? Te gozas. Aleluya. No es para gozarse, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué significa Él se enseñoreará de ti? ¿Qué significa eso? Él se enseñoreará de ti. Tu deseo para tu marido. Tú no puedes hacer nada, hermana casada, si no tienes la venia y la aprobación y no consultas con tu esposo. Ese pastor es un machista, no responden nada, dice. Aleluya. Ahora mires la Biblia, ahora la lees, ¿no? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Tanto era así que en la ley, cuando Dios, pero ya no estamos en la ley, pues, pastor, estamos en la gracia. Sí, pero el principio se sigue respetando. Lee, Pablo lo dice, la mujer respete a su marido, que la mujer se sujete a su marido, que la mujer lo respete, que lo honre. Gloria a Dios. Pero era así que Dios mismo veía a una mujer casada que hacía una promesa, un compromiso con Dios, y Dios dice, si el marido oía el compromiso, el pacto, la promesa que hacía la mujer casada, y el marido decía, no va, Dios dice, no va. Así dice Dios. La mujer que hacía un compromiso tenía que consultar con el esposo y esperar que el esposo le diera la aprobación. Si el marido no decía nada, la mujer hacía su compromiso, y estamos hablando de cosas espirituales. Cuanto más las cosas entonces seculares de allá afuera. Si en lo más importante, hermano, decía el Señor, la mujer hacía su compromiso, el marido entonces no decía nada, había escuchado y se quedaba callado, entonces Dios le aplicaba la ley del silencio administrativo. ¿Usted ha escuchado esa ley? Es una ley que simplifica el trámite administrativo. Yo recuerdo cuando estábamos todavía ya en la C, y hicimos el colegio, había que hacer rompemuelles, pues, porque los carros pasaban que parecían demonios y los niños los iban a arrollar. Así que mandamos un documento a la municipalidad pidiendo que hicieran rompemuelles. Presentamos el documento, pasaron los 30 días, no hubo respuesta. Yo le dije a albañiles, mano a la obra, albañiles, tú vete allá y cierra la C, tranquera. Y pusimos los rompemuelles. Como a los días vino la municipalidad. Entonces me dijeron a mí, ¿no? ¿Y usted con qué atribución se ha tomado para hacer esto? Me dice. Esto es una multa, me dice, porque usted así. Un momentito, y le saqué el documento. Nosotros pedimos a la municipalidad, pasaron 30 días y como no respondieron, me acogí al silencio administrativo. Dieron media vuelta y se fueron. Se acabó. Multa ni que 8 cuartos. Entonces el Señor también dice, el marido
¿Me están oyendo, amados hermanos? Hermanas sobre todo. El marido oyó y cayó, y Dios dice, lo dio por sentado. Va entonces el voto. Porque el marido no dijo nada, se quedó callado. Silencio administrativo entonces. Pero si el marido dice no va. Ahora tiene que dar razones, por supuesto, también, ¿no? Porque esto no es una cuestión arbitraria, caprichosa, insolente, simplemente porque a mí me da la gana. No, pues no. Cuidado, porque ahí sí Dios entonces te agarra, cuidado. Pero le da las razones y no va por esto. La mujer tiene que quedarse callada y decir amén. Pero no, hay mujeres que pelean y se ponen pico a pico. ¿Pero por qué? Pero te estoy diciendo que por esto no va. Pero no entiendo por qué. ¿Qué falta de respeto es esa? Eso se vuelve insolencia. Mire cómo agachan la mirada muchas, ¿eh? Y algunas se aprovechan de que el marido es calladito, silencioso, no dice nada, es una pasa, es una mansa paloma, y se aprovechan y lo agarran y lo manejan. Tú serás la cabeza, pero yo soy el cuello, le dice. El cuello es el que sujeta la cabeza y la mueve y lo mueve también. Cuidadito, tú serás cabeza, pero yo soy cuello. Yo soy el cerebro. Tú eres el cráneo, yo soy el cerebro. Le dice, cuidado, hermana. Cuidado, que esas cosas Dios las ve. Pastor, pero ¿no iba a hablar usted del recalentamiento global? Pero es que eso tiene que ver con la desobediencia del hombre. Ahora lee, sigue leyendo conmigo. Ya voy a soltar ahí un rato esto. ¿Para qué vine hoy día? Si yo hubiera sabido que iba a ser así, me quedo recogiendo agua y no vengo. Sí, ¿no? Pero como el Señor ha sido bueno, te ha dado agua ayer y para que estés aquí ahora. Aunque agua turbia, no importa, pero te ha dado agua para que estés aquí y oigas la palabra de Dios y se rompan a veces criterios, creencias raras. Verso 17, y le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. A veces sí, hermano, mire, hay que oír a la esposa, y a veces la esposa sí tiene cosas muy buenas que aportar. Hay que oír a veces a la esposa. Pero aquí está hablando en términos negativos. Le oíste y te dejaste llevar por algo que Dios había dicho no. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué le dice? Maldita será la tierra por tu causa. Y eso fue un acto de misericordia. Porque si la maldición recaía sobre el hombre, pero recayó sobre la creación. Maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Maldita la tierra por tu causa. Y empezó a producir espinos y cardos. Los terrenos se volvieron áridos, muchos de ellos. ¿Y por qué se vuelven áridos? Por también la explotación indiscriminada, pues. Usted lee en la Biblia, Dios mandaba, regulaba cómo debería ser el sembrío y el cultivo. No se podían sembrar ciertos tipos de granos con otros. El Señor, mire cómo el Señor es sabio y regula hasta eso. Los terrenos se podían usar y sembrar, cultivar, cosechar 6 años. Pero el 7º año era año sabático.
y tenían que dejar a la tierra reposar 1 año. Ahí que crezca los arbustos, que crezca la hierba, que crezca, déjenla allí 1 año, para que la tierra se regenere, para que nuevamente se revitalice. Mire cómo Dios es sabio. ¿Por qué? Porque la tierra, producto del pecado del hombre, comenzó a perder. Pero el hombre no, el hombre le da 30, 40 años hasta que la tierra se vuelve inútil. Tratan de meterle entonces vitaminas, cuestiones, abonar aquí y allá para que siga produciendo, y ya no produce igual. Y por último se vuelven áridos. Y tenemos terrenos vastos, áridos, arenales, que no producen nada, hermano. ¿Cuál es la causa? El pecado. Y ahora ni qué hablar, pues, hermanos, el hombre en la carrera loca por enriquecerse, la tala indiscriminada. Mire, en el ambiente dicen los científicos que está el CO2, que es el anhídrido carbónico, que es un gas natural que producen los animales, el hombre, los minerales, en fin, hay el CO2. Pero hay una cantidad exacta, que ese CO2 lo que hace es que retiene un calor y entonces crea el ambiente, esta sensación de, ¿cómo le llaman? Gloria a Dios, por aquí lo había visto. Alabado sea el Señor. El efecto invernadero. El efecto invernadero. Esos gases hacen posible que los rayos del sol los retengan y hacen ese efecto invernadero que crea la temperatura adecuada. Pero cuando la cantidad del anhídrido carbónico es el requerido, que produce la creación. Pero ¿qué es lo que hace el hombre entonces? La industrialización, la extracción de los carburos, el petróleo, la explotación, quema de los bosques. ¿Qué es lo que ha hecho? Que suba la cantidad de ese gas, el anhídrido carbónico, el CO2. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está reteniendo demasiado calor. Y por eso es que la temperatura se ha elevado, dicen que se ha elevado en 4 grados, ya desde varias décadas atrás. ¿Qué está originando esto? Que las aguas se evaporen con mayor fuerza, en mayores cantidades. Entonces todo eso pues lo lleva y se convierte en lluvias que traen los huaicos, que trae todos estos desastres que están habiendo, huracanes, tornados. La capa de ozono en los polos se ha desintegrado, haciendo que los rayos penetren de una forma, hermanos, terrible, produciendo cáncer a la piel. Los glaciales se han descongelado a tal punto que dice que el nivel de los mares ha subido de hace unas décadas 2 pies, es decir, 60 centímetros. Claro, 60 centímetros en una poza no es nada de agua, pero en un mar, un océano. Y es por eso que entonces está viendo todo esto. Esto trae también enfermedades virales, las fiebres, los mosquitos, las epidemias y todo lo que estamos viendo, que es consecuencia de ¿qué? El pecado. Es el pecado. En Estados Unidos, Nueva York está sufriendo ahorita, hermanos, dicen la peor época de hielo que nunca han sufrido. En Nueva York está, pero bajo nieve, terrible. Y en todos los países en el mundo hay una alteración. No es aquí solamente en el Perú. Es en el mundo entero, hermano. ¿Y sabe qué? La noticia que va a empeorar esto. Pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Usted es un ave de mal agüero.
No, yo estoy diciendo de lo que enseña la Biblia. Y que el pueblo de Dios tiene que estar preparado, amado hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Que el pueblo de Dios no está haciendo el segundo gemido. La creación está gimiendo. La creación está llorando. Claro, este hombre, Ron Wyatt, que es un hombre, yo también un día le voy a hablar ya de eso. Ron Wyatt es un arqueólogo bíblico, ya murió. El año 99 murió. Era un arqueólogo, un hombre de Dios que Dios lo guió y lo usó para descubrir allá en el monte Ararat. Descubrió el arca de Noé. Dios lo guió también para descubrir en el mar Rojo, allá buceando con su grupo de personas, descubrieron restos de carros errados, ¿no? Carruajes, llantas de hierro, allá abajo en el mar. Lo que habla la Biblia, que el ejército de Egipto, cuando quiso cruzar también el mar abierto, el Señor cerró el océano, el mar, y se tragó a todos los ejércitos. Allá han quedado restos. Él descubrió. Llegó también allá a las orillas del mar Muerto, donde estuvo Sodoma y Gomorra, y se han descubierto también, hermanos, el azufre que cayó. Y lo vio él, son en forma de lágrimas. Dice que ese azufre no es el azufre normal que conocemos acá, es con un altísimo porcentaje de azufre que no se encuentra aquí, dice. Pues la Biblia dice que ese azufre cayó del cielo. Y lo que descubrieron son piedras en forma de lágrimas. Es decir, que Dios lloró al ver el pecado del hombre. Hermano, Dios no se complace. Hay creyentes que tienen la cabeza, no sé, pero que creen que se complace viendo todo esto. Dios no se complace, hermano. Dios lloró, Jesús lloró, dice, ante Jerusalén, al ver la maldad, al ver el pecado, lloró, porque le dijo: ¡ay, Jerusalén! Porque tiempo vendrá. Y llegó el tiempo. Ya sabemos históricamente que lo que pasó, hermano. Dios no se complace con estas cosas. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no está detrás del hombre con un mazo para ir dándole y dándole. No, Él no nos paga conforme a nuestros hechos. Entonces, pastor, ¿cómo interpreta? Te lo estoy diciendo. Es el pecado. Es la maldad del hombre, sí. Y siguen y siguen y siguen. Miren cómo lo tienen eso en el corazón, que los hombres se paran frente a un puente que está para allá romperse, las aguas desbordándose. Y estoy selfies con el puente que está cayéndose y selfies. Las aguas desbordándose a punto de arrastrarlos y morirse y rescatando cilindros. No hay agua, la gente está que se muere por agua. Y allá donde yo vivo, a la vuelta, en la tarde que llegó un poco de agua, una mujer llenó su piscina para que su niño se bañe. ¿Sabe qué? Eso demuestra lo que tiene el hombre adentro. Que viven vidas así, vanas, frívolas. Es el pecado del hombre, pero que lo tiene metido allá adentro. Y siguen y siguen y siguen y no entienden. Por eso dice el Señor: el burro, el asno tiene más entendimiento. El pueblo de Dios es un pueblo con entendimiento, amado hermano. ¿Entiendes lo que estoy diciéndote, hermano, hermana? Y esto va a empeorar. Y no es que yo soy fatalista ni nada, es que el otro gemido que dice ahí en Romanos 8, que nosotros también gemimos. Volvemos a Romanos 8. Verso 21 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime a una. Gloria a Dios.
Hermano, y la iglesia que tiene, tengo que volver a tocar eso, la iglesia que tiene la responsabilidad que Dios le ha dado a la iglesia, el ser protectora y que difunda la verdad de Dios, la iglesia durmiendo el sueño de la indiferencia. Qué triste, hermano. La iglesia. Yo culpo personalmente a todo lo que está ocurriendo a la iglesia, hermano. Porque el Señor, ¿qué dice en Ezequiel 22? Habla de todas las cosas que hacía y el pueblo, y habla de los líderes políticos y espirituales. ¿Y qué dice el Señor? En medio de toda esa anarquía, ese caos, dice: busqué un hombre que se pusiera en la brecha, que hiciera vallado, para que clamara a favor de la tierra, para que yo no la destruya. Y no lo hallé. No lo hallé. Hermano, vivimos en tiempo donde tenemos que limitarnos, como dice Pablo, que el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara. Pero lamentablemente hay muchos llamados creyentes que también viven vidas frívolas. No le dan interés, no le dan importancia, no le dan el valor a estas cosas. Siguen en su vida frívola. La gente está que se muere de sed y ya están subiendo los alimentos. Es lo que dije hace más de un año, la vaca flaca. Yo lo dije, hermano, no por decirlo, yo lo vi, lo sentí, lo vi en el campo espiritual. Porque la economía está siendo golpeada y va a golpear más todavía. Ayer dicen que el kilo de limón estaba a 40 soles. Una planta de brócoli así, 10 soles. ¿Qué es eso? Vaca flaca, hermano. Es que, hermano, se ha hablado del boom. El boom de la gastronomía, y el boom de la edificación, y el boom de la construcción, y el boom, hasta que está haciendo boom. Va a explotar. Porque hay demasiada soberbia. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Saciedad de pan, ocio, soberbia, falto de misericordia. Y eso se está viendo. Hermano, la iglesia se está volviendo indiferente. ¿Y cómo? ¿Por qué lo digo? Porque no gime. No se oye el gemido. No se oye el llanto, no se llora. Entonces solamente vemos por televisión, pero a veces solamente queremos satisfacer, repito, el morbo, las redes, a ver qué dicen las redes, y revienta las redes. Porque solamente quiero satisfacer, pero si eso me llevara a tirarme al suelo y llorar horas, en vez de estar metido en la internet horas, que me lleve a tirarme de rodillas horas. Pero no, veo, leo. Qué terrible, Dios mío. Y me voy como si nada. Y no entro en el aposento a llorar, a gemir. ¿Qué dice el Señor? Si el pueblo en el cual mi nombre es invocado se humillaren y lloraren, buscaren mi rostro, entonces yo iré de la tierra, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, dice. Pero no, hermano, no se está haciendo lo que tiene que hacerse. Verso 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso debe de haber. Pablo gemía dentro de él, hermano. Veía las ciudades entregadas a la idolatría,
Su espíritu se enardecía, sentía dolor. Pablo era un hombre que vivía llorando. Él decía, tengo continua tristeza y gran dolor en mi corazón por los que son mis compatriotas, los judíos, los israelitas, decía. Que a tal punto dice que los amaba, que estaba dispuesto él a perderse si con eso lograba que Israel fuera salvo. Llegar a ese nivel, que podamos sacrificarnos nosotros en bienestar del país, a tener ese sentir que Pablo lo tuvo, que estuvo en Cristo Jesús, que Pablo dice, haya el mismo sentir. Que estemos dispuestos, si es necesario, a perder comodidades, sacrificar, pero no estamos dispuestos, hermano. En términos generales lo digo, no estamos dispuestos a sacrificarnos. Esa es la realidad, hermano. Nos hemos acomodado tanto, hemos buscado tanto la comodidad, que no estamos dispuestos a sacrificarnos ni una pulgada siquiera, hermano. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Hermano, la iglesia tiene una responsabilidad. Cristo dijo que la iglesia tiene que clamar día y noche, porque si no, entonces las palabras del Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Si no vivimos de rodillas, si solamente somos creyentes nominales, si no hay lágrima, no hay gemido, hermano, cuando venga el tiempo, que va a venir más duro todavía, y no lo estoy circunscribiendo al Perú solamente, no, a nivel mundial. Cuando venga, hermano, los momentos más difíciles, si usted no está viviendo de rodillas, su fe le va a faltar. Su fe le va a faltar. Todavía nosotros no sabemos, aquí no hay nadie que sepa lo que es hambre. ¿Usted quiere saber lo que es hambre? Lea la Biblia. Yo estaba leyendo allí el tiempo de Eliseo, que hubo un hambre en Samaria, donde dice que la cabeza del burro se vendía por 80 piezas de plata. Más o menos, haciendo un cálculo que los exégetas dicen que una cabeza del burro, más o menos al precio de hoy, 2,000 soles. La cabeza de un burro para hacer un caldo de cabeza de burro, porque no había. Y el poco combustible que había, que era el estiércol de una paloma, más o menos medio kilo, se vendía, dice, más o menos por 230, 240 soles. Medio kilo de estiércol de paloma, porque lo usaban como combustible, y en algunos casos hasta como comestible. Mire, era tan terrible el hambre que dice que se comían sus hijos. Una mujer llegó a reclamarle al rey y le dice, con esta mujer hemos acordado, ayer nos comimos su hijo, porque hoy día ayer nos comimos mi hijo, porque hoy día íbamos a comer el hijo de ella, y ella lo ha escondido a su niño. Se comían sus hijos. Eso es hambre. Ahora yo digo, hermano, por un par de días de falta de agua, la gente entra casi en pánico, hermano. Se pelean. Y ya se estaba hablando de saqueo de las tiendas, que por un poquito de escasez de agua entran en ese pánico, hermano. Hermano, esto es cosa seria. Yo estoy hablando de la iglesia, es un pueblo de Dios entendido, hermano. Entendido. Van a venir momentos más duros, donde sí va a escasear la alimentación, el alimento, y donde va a tener que comerse racionado. Perdón, no es racional, sino racionado. Claro, tiene que ver también con la razón, porque va a llegar el momento en que va a tener que comerse así, racionado. Pastor, pero usted no tiene confianza en Dios. Sí, pero la Biblia dice esto que estoy diciéndoles. ¿Todo esto por qué? Porque ya viene la bestia. Viene el anticristo, hermano. Pero erguíos,
El Señor dice: cuando veáis estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca, amado hermano. El Señor ha prometido que no pasaremos cosas más allá que no podamos soportar, que juntamente con la prueba Él dará la salida, hermano. Pero para poder tener esa fe y confianza hay que vivir de rodillas. Pero si se convoca oración, si se convoca ayuno y los creyentes manan cancho, ¿usted cree que va a poder soportar cuando llegue el momento? ¿Cree que va a poder resistir, hermano? La fe le va a faltar. Ya el Señor nos está advirtiendo a través de su palabra. ¿De qué sirve que puedas tener una buena cuenta en el banco si no hay alimento? ¿De qué sirve? ¿Te vas a comer los dólares? ¿O los soles o los euros? Hermano, hambre es terrible. Y el pueblo de Dios tuvo que pasar también, porque cuando sale el sol, para todos sale. Y cuando llueve, para todos llueve. Hubieron momentos de hambruna que el pueblo de Dios, Pablo tuvo que felicitar a la iglesia que hizo una colecta para socorrer a aquellos que estaban pasando en Jerusalén un hambre terrible, hermano. Entonces, querido hermano y hermana, seamos previsorios, y también, si tienes, Dios te ha bendecido y puedes compartir, comparte con el que no tiene, con el necesitado. Eso es bíblico, amado hermano. Amén, gloria a Dios.